Saglar Ertuğrul, 34, uno de los actores principales de la serie de televisión Teşkilat transmitida por TRT1, fue invitado al programa de İbrahim Selim transmitido en YouTube. Ertuğrul, quien hizo declaraciones sinceras, contó lo desconocido sobre él. Saglar Ertuğrul dijo: "Me encantaban los Legos. Cuando era niño, no habían muchas variedades en Turquía. Mi padre siempre traía las últimas cuando iba al extranjero". Pensó, pero a las pocas horas terminó y dijo: signo de interrogación abierta ¿No hay uno nuevo? Preguntaría. Contó su infancia con estas palabras. Al expresar que la frase "quien camina sobre el agua bajo la paja" se usó con frecuencia en su infancia, el actor dijo: "Esto se debió a que yo era un niño que en realidad hacía muchas bromas. Hizo reír a todos con sus expresiones". Saglar Ertuğrul, a quien se compara con el actor estadounidense Jake Gyllenhaal: ¿hay alguna noticia ridícula en una revista sobre él?, respondió la pregunta. El famoso actor dijo: "La hay. Probablemente fue mi primera noticia en la revista. Cuando se estrenó la película Montaña, un titular de periódico se titulaba Estrella de Ayoveden en una película turca". Él dijo. Ertuğrul también anunció que su futuro objetivo en el programa es Hollywood. Es gratis, por supuesto, pero el verdadero problema es, por supuesto, aguantar y seguir. Saglar Ertuğrul dijo: "Lo que digo puede sonar muy soñador, pero creo que es más fácil hoy. Sí, hay mucha gente tratando de obtener una porción del pastel, pero cuando miramos los pasteles más grandes, también tener contacto con algunas personas allí. Veamos qué hora es. Se mostrará". Él dijo. Ertuğrul, quien hizo declaraciones sinceras, dijo: "No me enojo si alguien más se ríe de mí, al contrario, una carga se quita de mis hombros. Me gusta el ambiente divertido. De todos modos, no me tomo en serio a mí mismo y no me gusta la gente que se toma a sí misma en serio", dijo. Ibrahim Selim: ¿alguna vez te han estafado, sea grande o pequeño? Respondiendo a la pregunta, Ertuğrul dijo: "Sí, fui defraudado. Debo admitirlo. Lo hice. Es un sentimiento muy repugnante, de hecho. Fui defraudado por quienes me llamaron por teléfono. Pero tengo muchas excusas sobre este tema. Hablemos de esto en profundidad cuando tengamos tiempo algún día. Me acababa de despertar cuando llegó el teléfono. Mi prudencia está atada. Todavía no había comido nada. La broma es que uno se siente realmente estúpido y tonto. No era un número muy serio. Pero en realidad esto es muy serio. Hay casos de suicidio por ser estafado. Espero que esto se pueda prevenir". Afirmando que su sueño no es el teatro sino el cine, el actor dijo: "Mi sueño era ser director. Sin embargo, me uní al club de teatro de la escuela mientras estaba en la universidad para ver la cocina del negocio. Decidí continuar en este canal cuando recibí buenos comentarios sobre la actuación y escuché comentarios como "puedes dirigirlo más tarde". Por otro lado, se afirmó que Saglar Ertuğrul, quien participó en muchos proyectos como Afili Aşk, Fafilet Tamam Hills, Kurtselit y Sura, rompió con su amante de toda la vida Kayla Manukyan. Después de los rumores, Ertuğrul y Manukyan dejaron de seguirse en sus cuentas de redes sociales, lo que también fortaleció los rumores. Saglar Ertuğrul y Kayla Manukyan fueron vistos en Sesme en julio pasado. Actriz famosa, reporteros: ¿piensas en el matrimonio? O hermano, no entremos en esos temas. Había dado la respuesta. Saglar Ertuğrul, quien jugó en la serie Teşkilat en TRT1, dio la siguiente respuesta a los comentarios hechos para las escenas de acción. "Por supuesto que hay mejores. Las escenas de lucha-acción son todo trabajo en equipo. Las habilidades de los especialistas, la agilidad de los camarógrafos, los editores y muchos más no deben pasarse por alto. Felicitaciones y gracias a ellos también". Así, Saglar Ertuğrul mostró una vez más su humilde personalidad. El guapo actor volvió a ganarse la admiración del público con esta interpretación. Saglar Ertuğrul nació el 5 de noviembre de 1987 en Karşıyaka, İzmir. Saglar Ertuğrul es un actor turco de series de televisión, cine y teatro. Se graduó de Bornova High School en 2005. En 2011, se graduó de la Universidad de Kos, Departamento de Ingeniería Mecánica. Aquí conoció el teatro por primera vez. Subió al escenario por primera vez el 13 de abril de 2009 en una obra de teatro llamada Romeos y Julieta en la Universidad de Kos. Luego apareció en el escenario en varias obras de teatro. Tiene su propio canal de YouTube, donde comparte videos divertidos en varios estilos de comedia. En 2012, asumió el papel principal en una película militar llamada Mountain dirigida por Alper Saglar.
En la película, Saglar Ertugrul estaba acompañado por Ufuk Bayraktar. Se dio a conocer después de protagonizar la película. Luego actuó en la película Telmetales. Ha actuado en algunas series de televisión como Mezefir, Don Besat Forme y Afiliask. Fue educado en 35 casas de arte y media. Después de un tiempo, comenzó a aparecer en anuncios. Luego, en 2012, tomó un papel en la película La montaña dirigida por Alper Saglar y aumentó su fama. Además de eso, participó en la serie de televisión Don Besat Forme, dirigida por Masun KRN y ZGU con Diresis L. Después de estos estudios, también participó en la serie de televisión Kurt Seil Besura Beboy Nubuk Kukler. Ahora veamos tus pensamientos. Extraordinario actor. Lo vi por primera vez en La señora Fafilet y quedé prendada con su personaje de Yahi Fegemen. Interpretó también su papel que parecía era lo que estaba sintiendo. Además tiene un talento con la expresión de rostro y el movimiento de sus manos. Es un detalle importante para un actor. Lo adoro y ahora por supuesto lo sigo en Teskilat, en donde su papel de Serdar lo hace fenomenal. He visto Filiask también. Saglar es sorprendente y camaleónico en sus papeles. Y por si fuera poco es guapísimo. Sensok Seviyorum Saglar Ertugrul. Saglar Ertugrul, el mejor actor de Turquía como Serdar en Teskilat, es la mejor oportunidad de demostrar que puede hacer series de drama, comedia y ahora acción. Serdar me hace vivir cada escena. Me encanta la serie. Desde Panamá, Centroamérica. Tan bello como excelente actor. Lo conocí en la serie de Fafilet en el personaje de Yahi Fegemen y me quedé prendida de él con su excelente actuación. Ahora es mi actor turco favorito. Excelente actor y el más guapo, haciendo pareja otra vez con Deniz Baysal, lo que esperábamos con ansia. Saglar Ertugrul más que excelente en su personaje de Serdar en la nueva serie Teskilat, gran actuación y compartiendo escena con Deniz Baysal son lo máximo, forman una excelente pareja actoral con mucha personalidad y muy buena química actoral entre ellos. Me gusta este actor, solo lo he visto en Trampa de Amor, es la única que creo que está en castellano. Si hay otra de él en castellano me gustaría verla. Cuánto por delante. Muchísimo talento. Felicitaciones. A mí me tiene encantada con el papel de Yahin en La señora Fafilet y sus hijas. Me encantó más que en Trampa de Amor. Me encanta su forma de actuar y cómo puede interpretar diferentes tipos de personajes y todos muy bien. Quiero seguir viéndolo en otras series. Lo amo. Muy buen actor. En todas sus series se transforma completamente. Me encantan sus personajes, pero mi favorito es Kerem Yigiter en Afiliask. Excelente actor, transmite toda clase de emociones con sus gestos y mirada. Es un dulce de leche, diríamos las argentinas.